Bienvenido. En esta ocasión te traemos una mejora muy fácil de aplicar para tu puerta principal, ya que ya viene pronto el tiempo de frío, el tiempo de lluvias, y si tu puerta no sella correctamente como es en este caso, va a ser muy fácil que entre tanto el agua como el frío. Así que quédate porque en los siguientes minutos estaremos hablando sobre cómo sellar correctamente la puerta para tanto para frío o para agua. No te muevas porque estás en mejorando tu casa. Hace algunos meses, en la temporada de lluvias, notamos que se metía un poco de agua por la parte de abajo de la puerta, y en el tiempo de invierno, por los costados entraban algunas corrientes de aire frío, por lo cual pues estuvimos buscando alguna solución para resolver este problema en la puerta principal. La solución que proponemos a continuación nos va a ayudar para evitar que entre la lluvia, ruido externo y por supuesto corrientes de aire, permitiendo que el sellado en la puerta principal sea más hermético y de una mejor calidad. Muy bien, para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Aquí conseguimos en una ferretería lo que es una cinta con adhesivo de espuma. Esta nos va a ayudar para poder cubrir todo el contorno de nuestra puerta y dejar afuera humedad, ruido, agua, y en este caso también pues, nos importa el frío ya cuando sea invierno. Esta tiene una longitud de 7.5 metros y pues es de fácil instalación. Otra de las cosas que también vamos a estar ocupando y también conseguimos en una ferretería fue este cubrepolvos, que es de 100 centímetros. Este nos va a ayudar también para dejar toda el agua o la humedad que se entra por la parte de abajo de la puerta, y vamos a necesitar cortarla. Para ello también vamos a ocupar algunas herramientas. En este caso algo que tengamos en casa, una cegueta, un exacto y alguna broca de un 16 un poco mayor para poder perforar el cubrepolvos. Muy bien, esto va a ser todo por el momento, y pues vamos a empezar, vamos a poner manos a la obra. Antes de comenzar la instalación de la cinta de espuma aislante, vamos a limpiar con un trapo húmedo todo el marco de la puerta. Esto nos ayudará a quitar polvo y suciedad de la puerta para obtener una mejor adhesión de la cinta. Muy bien, aquí estamos empezando a instalar la cinta de espuma. Realmente es muy fácil, solamente hay que estar con un poco de presión pegando la cinta. Por un lado trae esa cara blanca que se retira y al finalizar, y por el otro trae el adhesivo que se irá poniendo poco a poco. Muy bien, ya casi al finalizar, ya después de haber puesto aquí ya la cinta con cuidado, vamos a cortar aquí un poco con el exacto. Vamos a revisar aquí que de esta forma, y al final hacemos el corte ahí. Ya que terminamos de hacer la aplicación, solamente será cuestión de retirar el papel protector. Este ya viene fácil para que quede de esta forma. Bien, tenemos aquí ya el cubrepolvos. Vamos a presentarlo para poder hacer el corte. Anteriormente ya tenemos uno aquí, ya tenemos algunos orificios ya hechos, pero bien, vamos aquí a realizar el corte de este cubrepolvos. En este caso sería a 88 centímetros aproximadamente. Hacer este corte aproximado para poder presentarlo e instalarlo. Aquí ya terminamos de hacer los cortes, ya quedó como debe de ser. Y bien, aquí lo que vamos a hacer a continuación, como ya la puerta ya tiene algunas perforaciones, vamos a ubicar esas perforaciones, que son las que tenemos aquí abajo,
y aproximadamente hacer algunas marcas. Aquí las hicimos con una ayuda de una pluma, donde van a estar los orificios. Así que vamos a continuar haciendo ese paso para ya terminar de instalarla. Finalmente hemos terminado y es así como se ve desde el interior de la casa. Esta mejora evitará la entrada de polvo, ruido del exterior, así como lluvia y corrientes de aire. Y todo esto fue posible con herramientas que podemos tener en casa, materiales muy accesibles y también muy fácil de instalar. Si te ha gustado el video, deja tu like, comparte. Si aún no te has suscrito, es buen momento, suscríbete. Recuerda que no tiene ningún costo y así no te perderás de ninguno de nuestros videos y nos ayudarás a seguir creciendo. Y esperamos seguirte viendo pronto aquí en Mejorando tu Casa.